This meeting is being recorded. Hola, buenas tardes, buenos días, buenos medios días. Soy Luisa Fuentes Guaza, una de las artífices de este programa junto a Camila Barrea Udali, mi compañera de luchas materno-teórico-vitales y con la que hemos ido armando y confabulando este hermoso programa de 3 debates. Hoy llevaremos a cabo el debate 2 y concluiremos con el debate 3 el próximo mes. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Nathalie, a Cerrucha y a Lorena por hacer posible estos debates y por ofrecernos todo un soporte afectivo, profesional y desde un enfoque profundamente feminista. Muchísimas gracias, equipo disidenta. También me gustaría darle las gracias a las otras plataformas aliadas que apoyan el programa. Mamá Urbana, desde Guadalajara, México, el Museo de las Mujeres de Costa Rica, Crack Valparaíso, desde Valparaíso, Chile, Ciudad de Trapo, que las tenemos hoy aquí, y Verde Azul, Estudio de Arquitectura Social. Gracias, porque sin toda esta trama no habría sido posible llegar hasta el punto en el que estamos. Os quiero compartir primero, antes de presentar al primer colectivo, que es el colectivo de LAF, es un colectivo que está ubicado entre Pamplona, Alicante y Menorca. Os quiero compartir la pregunta a la que van a responder ambos colectivos, que es la pregunta título de este debate. ¿Para qué? Para situar un poco y entrar en calor sobre cuál es la intención y desde cuáles serían los anclajes que estamos pensando este debate. La pregunta a título de este debate es si podemos proyectar desde la escala de lo vivo, en negociación con las fuerzas vivas, las cuales atraviesan nuestros cuerpos finitos, necesitados de cuidados, como cuerpos que enferman y van a morir. En esta pregunta habría que empezar a tomar un poco de contacto con a qué nos referimos cuando hablamos de la escala de lo vivo y las fuerzas vivas, las fuerzas vitales. ¿A qué nos referimos con esto? Porque como es un debate que está muy entrelazado con las distintas concepciones que hay sobre lo natural, que es un melón bastante complejo, nosotras aquí, en la escala de lo vivo, la negociación con las fuerzas vivas, como fuerzas vivas, como fuerzas desde lo vivo, nos referimos a toda esa serie de fuerzas que atraviesan a organismos que se ven atravesados por ciclos vitales. Organismos cuyas fuerzas hacen posible que esos procesos vitales se desarrollen. Con eso nos referimos a fuerzas vivas. Sueli Ronik, a la cual yo adoro y referencio todo el rato, y que nos dio la pista en parte de fue como el disparador de este debate, habla que hay una propia fuerza vital que está implícita en todos los elementos que componen la biosfera y que ese régimen colonial capitalístico en el que se ancla y a partir del que se desarrolla todo, la faloarquitectura, todas esas prácticas de las que hablamos en el debate pasado, todas esas prácticas que están sujetas a una ideología machoadaptada, donde el objetivo es seguir acumulando capital por encima de las corpocondiciones, de los corpoatravesamientos, de las condiciones vivibles que necesitamos para que la vida se pueda vivir en condiciones dignas. Entonces, Sueli Ronik, en Esferas de la Insurrección, apuntes para descolonizar el inconsciente, pues habla que este régimen colonial capitalístico expropia
toda la fuerza vital. Y esa fuerza vital que compone la biosfera está articulada por plantas, animales, humanos. Asimismo, son también expropiados los otros 3 planos que conforman el ecosistema planetario: la corteza terrestre, el aire y las aguas. Yo quiero proponer, para pensar las fuerzas vivas, qué es lo que atraviesan las fuerzas vivas, pensar que nos movemos en 3 ejes: los cuerpos animales humanos y el cuerpo viviente tierra. En el cuerpo viviente tierra sería el lugar como cuerpo sostenedor que sostendría toda la vida y todos los organismos vivos, independientemente al cuerpo animal humano o al cuerpo animal no humano. Me parece como fundamental que aterricemos un poco que las fuerzas vivas, venimos de una cultura falopatriarcal expropiatoria donde las fuerzas vivas nos son continuamente expropiadas. Y además de ser continuamente expropiadas, vivimos en una ficción donde, bueno, en una ficción, en una cultura macho-patriarcal y en toda una estructura, ¿no? Que nos exigen como procesos de macho-adaptación continua, donde pensamos que lo mayoritario, que lo predominante es el cuerpo, el macho cuerpo o cuerpo macho adaptado. ¿Esto qué es? El cuerpo que está sujeto a unas lógicas productivistas y que puede seguir acumulando capital. Y que todo su foco, toda su fuerza, toda su dirección, todas sus prácticas van dirigidas a perpetuar el privilegio. Y es un cuerpo que está exento de la responsabilidad de cuidar de otros cuerpos. Como dato curioso a esta ficción del macho cuerpo, como cuerpo mayoritario, como cuerpo que parece que ha colonizado inconscientemente, ¿no? Como es una especie de cuerpo que nos ha ganado la partida, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, con un colonialismo interno donde pensamos de su existencia de manera universalizada. Frente a este cuerpo, esta ficción de cuerpo mayoritario, aquí situada en el Estado español, que es de donde yo hablo, hay 12 millones, de personas que viven en la pobreza. Hay 7 millones de niñes. Hay 9,3 millones de personas mayores de 65 años que ya no son productivas. Hay 1,4 millones de personas dependientes. Hay 1,9, hay 1.900.000 aproximadamente familias monomarentales, de las cuales el 13,2 están en la pobreza. Hay 4,3 millones de personas con algún tipo de discapacidad certificada. Se considera que esto puede ser alrededor del 60% del total que hay. Y así os podría decir diciendo cifras, y os digo todas estas cifras un poco para desmontar esa ficción del macho cuerpo. Además, el macho cuerpo no negocia con las fuerzas vivas, no negocia con la finitud, ni negocia con la necesidad de cuidados, ni negocia con el reconocimiento de la interdependencia. Puig de la Bellacasa, María Puig de la Bellacasa, que les la recomiendo mucho, un ensayo que se llama Pensar con cuidado, habla mucho bueno, ella tiene como todo un desarrollo desde un situacionismo relacional especulativo, porque ella es haraguariana a tope, y habla que el cuidado es de por sí relacional, pero es que hasta el macho cuerpo, hasta el cuerpo macho adaptado, hasta el cuerpo que no negocia con las fuerzas vivas, es un cuerpo dependiente del cuidado de otros cuerpos. Entonces, lo que a mí me parece como urgente sería como el reconocimiento de poder proyectar unas prácticas arquitectónicas, una hora de pensar la trama urbana, de pensar todas las estructuras externas que nos van a condicionar a la hora de vivir y nos van a condicionar a la hora de establecer unas condiciones vivibles, a partir de cuerpos que sí reconocen ese grado de interdependencia de otros cuerpos y cuerpos que asumen sus vulnerabilidades como una manera desde una estrategia identitaria. Esta es la propuesta que os hago. Pensar cómo serían
hacer un ejercicio como de imaginación radical, como de cómo serían las prácticas arquitectónicas si las pensamos desde los cuerpos finitos, desde el cuerpo que tiene una negociación con la dependencia desde otros cuerpos, o el cuerpo que tiene una negociación con la muerte que se acerca, o el cuerpo que ha sido una puerta de entrada del planeta Tierra de otras criaturas y tiene que negociar con generar condiciones vivibles para esa criatura que ha entrado a través de su cuerpo o que ha asumido la responsabilidad irreversible de criar a una criatura desde la no consanguinidad. Puestos en contexto y en calorcito, voy a dejar de compartir pantalla y quería presentar al primer colectivo. Como venimos conversando y de una colaboración de hace tiempo, os quería contar, y luego a Ciudad de Trapo entraré después a presentaros. De la voy a leer, como yo tiendo a inventarme profundamente todo, las cosas, a una reinterpretación profunda, voy a leer la descripción que me mandaron ellas y luego ya os compartiré mi reinterpretación. The Lab es un colectivo feminista, en urbanismo y arquitectura feminista, que está ubicado en Pamplona, Alicante y Menorca, y está compuesto por Ana Anguita, Alexia Canto, Cristina Platero y Paula Huffer. Según sus propias palabras de The Lab, desarrollamos, desarrollamos proyectos de participación, rehabilitación y codiseño de espacios públicos y privados a distintas escalas, desde la amabilización, esto es bonito, de patios de colegios hasta la puesta en marcha de caminos escolares, regeneración urbana o codiseño de espacios urbanísticos importantes. Todo ello con un equipo multidisciplinar compuesto por mujeres que, desde la arquitectura y la sociología, aunan sus distintos saberes y trabajan por un entorno más amable y feminista. Antes de daros la entrada, voy a leer unos párrafos de una conversación que tuve con un The Lab embrionario, que cuando tuve esta conversación The Lab todavía era un embrión de 3 colegas que salían de una experiencia colectiva como socias del colectivo Urbanas en Pamplona y que nos cruzamos en ese estado embrionario y en este segundo encuentro ya se han constituido como colectivo, cosa que me ensancha el corazón. Entonces, en ese momento embrionario de The Lab, que todavía no estaba Paula Huffer, ya sí está, participaron en un debate que hicimos dentro de un proyecto de reflexión con unos debates presenciales en Centro Ugarte en Arte Contemporáneo, en Pamplona, sobre qué sostienen los cuidados. Y en concreto, en el debate que ellas participaron, era un debate donde ahondábamos sobre la viabilidad o condiciones para hacer una vida posible. En este debate, que fue también muy potente, al ser presencial se movilizaron muchas fuerzas y direcciones, fueron debates donde llorábamos mucho, no sé si os acordáis, Alexia, Cristina, Ana, se movilizaban muchas capas. Habíamos salido un poco de esas estructuras de macho adaptación donde tenemos que reaccionar de determinadas maneras a la hora de tocar determinados territorios. Está muy bien, había una despatriarcalización ahí muy grande. Pues en esta conversación, en este The Lab embrionario, comentaron algo muy hermoso, que para que me sigáis lo voy a compartir también y lo voy leyendo y compartiendo. ¿Sí? ¿Lo estoy compartiendo ya? ¿Chicas? ¿No? No. No, aquí. Ahora. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Sí lo estoy compartiendo. ¿Sí? Sí. ¿Veis una pantalla de texto? Sí. ¿Sí? Vale. Sí, se ve. Entonces, en el The Lab embrionario decían, ¿cómo sería esta cosa matérica, esta cultura material? Estaban hablando de un tipo de prácticas que incluyesen los cuidados y la vulnerabilidad y los cuerpos y la interdependencia
y el cuerpo que va a morir y el cuerpo necesitado de cuidados para el desarrollo de su asunto vital propio. ¿Cómo sería esta cosa matérica, esta cultura material? Pues efectivamente entenderíamos que los cuidados, la responsabilidad del sostén de otras vidas y en la confianza del resto, es decir, admitir que cada persona es dependiente de otras muchas. Llevaría implícito que los espacios reproductivos se filtraran en los espacios productivos y viceversa. Léase haciendo el repaso desde el inicio de la vida hasta el final de esta, y desde los espacios públicos hasta los más íntimos. En la ciudad existirían escuelas infantiles o casas cuna a una distancia máxima de 1000 metros. El mismo caso sería para los centros de día o residencias de mayores. En los espacios de trabajo, tanto en centro urbano como en polígonos industriales, existirían espacios de cuidados de menores y adultos. Si alguna persona no pudiera dejar a cargo de otra a una persona dependiente, menor o mayor, los centros de trabajo deberían poder darte ese servicio de manera gratuita por contrato. En las viviendas, en los bloques comunitarios, existiría una planta baja de espacios de dispersión y cuidado de personas dependientes, así como lugares donde poder pensar formas de organización o compartir recursos de estos cuidados. Todos estos servicios, tanto privados como públicos, estarían regulados por ley, entendiéndose como un recurso humano más dentro del sistema de trabajo, es decir, con un contrato de servicio profesionalizado. Las viviendas se pensarían con espacios donde sea fácil el acompañamiento, con espacios flexibles, sin jerarquías de espacios, perspectivas amplias, o donde el día de manera sea más fácil instalar tecnología para mover a una persona que no pueda ir sola. Asimismo, se integrarían espacios para el teletrabajo dentro de las viviendas. Las personas que quisieran dedicarse a la crianza de manera íntima e íntegra deberían ser consideradas como profesionales de la crianza y por lo tanto recibir un salario otorgándoles autonomía. Esto evitaría, como ocurre en la actualidad, que personas en situación de vulnerabilidad soportasen una situación de riesgo dentro de la vivienda porque no pueden permitirse el alquiler por sí mismas. Sería importante recuperar esos espacios casa-pueblo, donde se realizaban trabajos en comunidad que a la vez servían de cuidado de las personas tanto a nivel relacional, emocional, como a nivel de dependencia con otras personas. Dejo de compartir aquí. Esta es una conversación que publicamos en Futuridades Maternales y que a quien esté ahora en el chat la compartiré. Bienvenidas de Lab. Os doy entrada a este debate número 2. Y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Comparto pantalla, ¿vale? A ver. ¿Veis ya mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, o sea, lo primero, muchas gracias. Entraba ahí a saco a compartir pantalla. Me toca a mí hablar primero, no me voy a enrollar con agradecimientos, pero bueno, que estamos muy contentas de estar aquí. Yo soy Cris, luego hablarán el resto de mis compañeras y bueno, o sea, no hemos tenido todavía el placer de hablar con el resto, pero bueno, gracias a Luisa por contar hasta con el de Lab embrionario, como ha dicho, que siempre nos obliga aquí a reflexionar. Este es el título de nuestra presentación, Nacer, Vivir, Cuidar y Morir. Opa. Y esta es un poco la imagen inicial que nos ha servido a nosotras un poco para ordenar todo el batiburrillo de cosas que teníamos en la cabeza y que queríamos contar, y finalmente como que esto nos ha ayudado a poner un poco de orden. Entonces, nuestra idea, no sé si son, al final no sé si son escalas, si son capas, pero bueno, el caso es que partimos como de la persona individual, ¿no? Partimos de nosotras, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Entonces vamos a hablar un poquito sobre neuroarquitectura ahí. Luego pasaremos a hablar un poco de cómo nos relacionamos con el resto, ¿no? De qué manera nos relacionamos y esa identidad de colectivo y esas construcciones colectivas.
Luego pasaremos a hablar ya como más concretamente de los espacios, de la parte más práctica, tanto de la arquitectura como del entorno urbano. Y luego ya por último, como la última capa sería, bueno, pues que formamos parte de algo más grande, ¿no? De ese planeta Tierra o del universo. Ayer que hacíamos como un repaso de la presentación, pues decíamos al final como que esto no quiere decir que sean como unas partes más importantes que las otras, ¿no? Y hacíamos como la comparación de que igual de importante es el universo que nuestras emociones. Entonces, para eso yo voy a empezar hablando, a mí personalmente me ha ayudado basarme en cuatro mujeres que a mí me inspiran y me ayudan mucho, y cómo a través de esas 4 mujeres pues plantear, no sé si son soluciones o miradas a la pregunta que nos planteabais. Entonces, bueno, voy a comentar muy por encima, porque no tenemos muchísimo tiempo, pero bueno, a Ana Mombriedo sobre neuroarquitectura, y para mí, como por así decirlo, con lo que yo me quedo como titular de ella sería como la flexibilidad sensorial. Almudena Hernando, que es arqueóloga y que habla sobre la identidad y, bueno, como ese equilibrio entre la identidad individual y la relacional. Yayo Herrero, que en realidad ella su mayor, por lo que es más conocida, por así decir, es el ecofeminismo, pero bueno, yo me voy a quedar con lo que ella comenta sobre el miedo y cómo eso nos lleva a unas construcciones colectivas. Y Ana Chavapaire, o no sé cómo se dice, Chavapaire, que habla del paisaje y ese vínculo con la tierra y sobre trabajar sobre lo existente. Entonces, Ana Mombriedo habla sobre la neuroarquitectura. Os recomiendo, también voy a poner como los libros, porque bueno, o sea, yo os voy a soltar como 3 cosas, pero yo recomiendo sus libros. Ella trata la relación entre el espacio, lo que percibimos y las emociones, y cómo el espacio afecta al comportamiento de las personas. Nos fijamos sobre todo siempre mucho o sea, a mí lo que me ha ayudado es entender que muchas veces nos centramos en la parte más visual y de los espacios como en su función, pero como pues hay más sentidos, ¿no? Pues el sonido, el olfato, todo esto. Entonces, como nuestras experiencias y nuestros cuerpos son únicos, y el espacio se tendría que adaptar y tendría que tener esa flexibilidad sensorial, que a mí es lo que me parece como más potente de ella. Pongo esta imagen de arriba. O sea, para mí es como, a mí me hizo como un clic en la cabeza. O sea, esto es un museo en Alemania, en Colonia, y yo con 20 años decidí que me hacía aventurera y me iba de viaje sola por Alemania, y el primer día fui a Colonia y yo decía, estaba súper triste, decía, ¿qué narices estoy haciendo aquí? ¿Para qué me he venido aquí? Y llegué a este museo y llegué a este patio y es como que me bajaron las revoluciones, me sentí como muchísimo más tranquila y pensé, joder, qué potente, o sea, qué potencia tiene el espacio y la arquitectura y el entorno en cómo nos sentimos. Y en ese momento es como que no supe ponerle palabras o ponerle datos, y entonces pues leerle a ella es como que me ha recordado un montón y me ha puesto, bueno, pues datos y teoría que, bueno, pues a mí me ayuda mucho. Yayo Herrero en este libro, en Ausencias y extravíos, en uno de sus capítulos trata el tema del miedo, que a mí me parece muy interesante, porque o sea, lo que ella es como darle la vuelta, no tener como esa connotación negativa que por lo menos yo tenía un poco del miedo, y cómo el miedo, si sabes, o sea, ya lo que dice, si sabes hacia dónde correr, el miedo es bueno. O sea, de hecho deberíamos tener miedo, porque lo que ella dice es que el miedo nos fuerza, o cuando tenemos un problema, siempre lo solucionamos en las relaciones con los demás. Y entonces, bueno, pues en esas construcciones colectivas es donde yo creo que tenemos que trabajar y donde salen las cosas más ricas. Y luego me gusta mucho como pensar, pues eso, que además creo que viene muy a cuento de ahora como el momento COVID, como vimos que en momentos en los que realmente
muy complicados y de mucho miedo, se suspenden las lógicas del mercado. Entonces, bueno, pues quedarnos un poco con eso, yo creo que no se nos tendría que olvidar y que somos capaces de hacer cosas pues muy guays cuando nos olvidamos un poco de eso. Y aquí pongo un par de ejemplos. Luego Ana forma parte del colectivo Encore. Esto es un poco pena, o sea, si sabéis francés os recomiendo totalmente charlas que tiene ya en YouTube. Por ahora no están subtituladas, pero bueno, ojalá en algún momento. Y la verdad es que yo escucharla me ha hecho como un clic en la cabeza de que en realidad es algo como muy sencillo, ¿no? Pero como que el paisaje no es algo para ser visto, sino que nosotras formamos parte de ese paisaje. Y que ahora mismo, o a mí me pasa por ejemplo en mi trabajo, que ahora mismo la arquitectura es como hipercontrolada, ¿no? O sea, todos son números, todos son datos, la casa siempre está a la misma temperatura y todo con la misma luz. Entonces ella justamente lo que dice es, si formamos parte del paisaje, pues igual no tenemos que controlarlo todo y el edificio tendrá la temperatura, irá cambiando conforme va cambiando la temperatura y la luz que entre será la luz que entra cuando sale el sol y cuando se va el sol. Y bueno, es muy bonito el trabajo que hacen sobre lo existente, que creo que también es algo que tenemos que trabajar, que es trabajar sobre lo existente. Y luego ya, por último, y ya le doy la palabra a la siguiente, Almudena Hernando, también a mí la recomiendo un montón, a mí también me parece muy interesante todo lo que dice, pero me quedo como con la frase que os pongo aquí, que por lo menos a mí también a veces me pasa, ¿no? Que no sé si tengo que ser súper racional o tengo que ser emotiva, ¿no? Entonces estoy como todo el rato como con esa contradicción y ella lo que dice es que justamente esa identidad, además de contradictoria, es la más poderosa que existe porque reconoce que entendernos a través de la razón nos da poder, pero que sin una comunidad, sin una pertenencia y sin unas emociones sanas, pues lo otro no tiene sentido. Entonces me parece como que ese equilibrio pone como la guinda al pastel. Y paso, palabra. Bueno, hola, yo soy Alesia, soy la que me va a tocar a mí en segundo lugar intervenir del colectivo de LAF. Y yo soy como de todas mis compañeras, soy la única que soy socióloga, soy la socióloga, la mascota me llaman en el grupo del colectivo de arquitectas. Y entonces yo sí que quería que mi intervención hacerla más desde la sociología, más desde, mis compañeras hablarán después, Ana y Paula, más desde la intervención arquitectónica, pero a mí sí me gustaría hablar más desde lo social, desde cómo se puede intervenir desde lo social en la ciudad, ¿no? Y un poco para empezar mi intervención es que yo no he hecho presentación en realidad, porque solo he hecho una... ¿Pasa, Cris, la siguiente diapo? Eso, Así, simplemente, ¿no? Esto. Os he puesto, me cuesta mucho poner en palabras o en fotos o en imágenes todo lo que voy a decir, entonces he decidido poner simplemente la definición de los cuidados de Joan Tronto, que me parece que es muy guay y ya está. Aunque yo no la vaya a leer, pero la tenéis ahí. Para empezar mi exposición, quería hacer referencia a uno de los sociólogos más importantes que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Que es Pierre Bourdieu. Lo pronuncio fatal, pero bueno, que no sé si lo conocéis. Pierre decía que la sociología era un esfuerzo combativo para exponer todas las estructuras que no percibimos, que determinan nuestras prácticas y nuestros pensamientos y que están ahí, pero sin nosotros saberlo, son las que hacen que pensemos de una manera o de otra, que actuemos de una manera o de otra. Pero también decía que la sociología debería ser un medio para exponer aquellas áreas invisibles donde uno podía ser libre. Y en mi intervención lo que quería hablaros es de esas estructuras que, como decía Luisa, son las estructuras que nos expropian esas fuerzas vivas, pero también de esas áreas invisibles o más que áreas invisibles, esas estrategias de resistencia, ¿no? Que somos capaces de articular las personas. En la primera sesión
se definía la arquitectura como la arquitectura hegemónica, esta arquitectura que implica ese compendio de prácticas arquitectónicas que buscan perpetuar el sistema patriarcal. Para mí las ciudades son esa parte física que mantiene esas estructuras que nos dominan. Y estas estructuras que se forman o se han formado en base a una división sexual del trabajo que ha asignado tareas concretas a cada uno de los sexos y que ha establecido una oposición entre lo que es público, que está reservado a los hombres, que es el espacio público, que es la plaza, que es lo productivo, y lo privado, que es la casa, que está reservado a las mujeres. Y esta división, que no es natural, que se da, que se forma, que se agudiza quizás durante la revolución industrial, porque hay un sistema económico capitalista que emerge, que necesita una mano de obra en las fábricas y que necesita también, por supuesto, que garantice la producción de esa mano de obra. Y para ello se ha valido del patriarcado, que como sistema ideológico, para establecer la diferencia biológica con una justificación natural de una diferencia entre los hombres y las mujeres, entre los sexos, que en realidad no es más que una construcción social, ¿no? Pero este proceso, esta división sexual del trabajo, no fue un proceso ni rápido ni fácil, porque no nos engañemos, o sea, los hombres fueron a las fábricas, pero las mujeres también. Y los cuidados, las tareas de cuidados, las sostenían todas las redes familiares y comunitarias que había creadas. ¿Cómo se hace para encerrar, para que las mujeres pasen al espacio privado y sean las únicas responsables de cuidar? Pues rompiendo con lo comunitario y desplazando los cuidados desde lo comunitario al ámbito privado y a la familia, y desde las redes vecinales que existían de cuidados a las mujeres, a las madres. Y este trabajo fundamental para mí se realiza desde la configuración urbana, esta ruptura con lo comunitario, que es un poco también de lo que hablaba ese del embrionario de sacar los cuidados, ¿no?, a la comunidad. Y es este urbanismo funcionalista que diseñó ciudades en base a la zonificación, que separaba los diferentes grupos urbanos, que ha convertido las ciudades en un mecanismo de separación, segregación y aislamiento físico y social en el territorio. Estas formas de diseño, que están basadas, como digo, en la división sexual del trabajo, asumen la existencia de que en el hogar que hay siempre una persona, mujer, que es la que se ocupa del cuidado de todas las personas dependientes y de las múltiples tareas necesarias que son necesarias para sostener la vida comunitaria, la vida cotidiana. Pero claro, ¿qué pasa cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral y ya no hay nadie en esas casas que pueda estar 24 horas al día cuidando y sosteniendo el núcleo familiar? Pues que entramos en lo que se ha llamado la gran crisis de los cuidados por muchas partes de la economía feminista, pero que en realidad es la crisis de un modelo narcisista patriarcal que se basa en el mito del que hablaba también Yayo Herrero, de la autosuficiencia, de la infinitud de los recursos naturales y sobre todo de la separación de los ámbitos de lo productivo y lo reproductivo y el cuidado. Y en el marco de esta crisis, y siendo conscientes de que las estructuras que nos dominan, yo siempre me he hecho la pregunta de si se pueden dar espacios invisibles de libertad, como diría Bourdieu, o más bien estrategias de resistencia cuando tanto las estructuras económicas, las ideológicas y las físicas siguen funcionando, se siguen reproduciendo a pesar de la crisis. Pues yo creo que desde mi reflexión como mujer, como socióloga, como feminista sobre todo, yo creo que estos espacios invisibles de libertad, estos espacios invisibles de cuidado, que siempre se han dado, pero han sido siempre invisibles porque las articulaban las mujeres en el espacio privado. En un entramado urbano que está totalmente preparado para desactivar cualquier estrategia comunitaria, las mujeres siempre han
tejido redes de cuidado entre ellas, entre nosotras. Y para mí estas redes tienen la capacidad de crear tejidos urbanos sanos sin necesidad de una intervención física sobre el espacio de la ciudad. Esto es lo que hay que potenciar. Y para no enrollarme mucho, os quería poner un ejemplo de lo que para mí es crear una red comunitaria otra vez, es poner en marcha redes comunitarias. A ver si, gracias, guay. Cristina está compartiendo. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Vale, guay. Está compartiendo un proyecto que es el proyecto Radars, que se está haciendo ahora mismo en Barcelona, que es un proyecto que es verdad que viene desde la institución, pero creo que también hay que tomar ejemplos de procesos que se activan de las instituciones y que pueden, para mí creo que son súper positivos. Hablaba antes Luisa de todos los porcentajes de personas que en España, de personas que están en la pobreza y demás. En Barcelona, el 40% de las personas mayores de 85 años, lo podéis leer ahí en la página, viven solas. Viven solas. Y el proyecto Radars lo que busca es activar redes en el barrio, crear radares, que son personas que lo que hacen es cuidar de esas personas mayores, de estar pendientes de que esas personas mayores, si han bajado hoy a la calle, de si no han bajado, de si necesitan, si las ven que pueden estar enfermas, de estar pendientes de ellas, de llamarlas, de ayudarlas a hacer cuestiones básicas como puede ser hacer la compra, ir al médico, etc. Es hacer sentir a esas personas que viven solas que tienen una red detrás, que es una red que está en el barrio y que esa red les protege. Porque el otro día, y ya con esto termino y paso a mis compañeras, el otro día en una charla, ahora no me acuerdo cómo se llamaba os lo diré después, dijo que la soledad de estas personas, la soledad simplemente consiste es estar descuidado, es sentirse descuidada, no es vivir sola, es sentirse descuidada por todo tu entorno, descuidada por toda tu comunidad. Entonces yo creo que proyectos como el Radars, que no son de difícil implantación, ayudan a sentir menos solas a estas personas y sobre todo ayudan a crear esa comunidad, esos tejidos comunitarios, a revitalizar esos tejidos comunitarios. Y como ya digo, son formas de intervenir en la ciudad sin hacer una intervención física. Y bueno, ya doy paso a mi compañera Ana. Bueno, hola, yo soy Ana, formo parte de LAB, soy madre monomarental y pues hoy justamente tengo al peque que estamos aquí de festivo en España y bueno, voy a centrar la parte en la que hablo yo pues desde todo ese esquema que veíamos donde partimos de la persona, ¿no? Pero a la vez vamos añadiendo capas de cebolla en cuanto a que somos un todo, formamos parte de un todo y al final somos interdependientes, ¿no? Es decir, tanto tú como naces, no vives, mueres, cuidas, vives y mueres, pues hay un montón de otras bolas, igual que tú, que están naciendo, cuidando, viviendo y muriendo. Aunque la charla pasada Luisa preguntó si realmente puedes pasar por esta vida sin cuidar absolutamente nada, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, pero partimos de la base, por lo menos, de que efectivamente en algún momento te va a tocar, ¿no? Bueno, entonces, en la parte yo me voy a centrar en dos momentos vitales y lo voy a relacionar con la neuroarquitectura, o sea, con la parte más de emocional y más de sensaciones dentro de las personas. Y es importante enlazar esto con el urbanismo, con la arquitectura de género, porque en realidad es una parte que ha estado bastante muerta o bastante ninguneada durante todo esto, o que no, por lo menos no se le dan las palabras, ¿no? de qué era esto. Muchas veces hablamos de la importancia de la belleza cuando hablamos de la parte del urbanismo feminista y de la arquitectura feminista, porque
tanta funcionalidad y tanta racionalidad y tanto pensamiento desde la parte más racional, en realidad, pues han hecho que se perdiera un espacio donde la luz, la luz no, el aire sí, el color, el sonido, la temperatura, o sea, cosas que tienen que ver directamente, que pasan por, digamos, el corazón y después por el cerebro, estaban completamente olvidadas, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de nacer, en la parte de la arquitectura de la salud, en esto de que en cuanto nos ponemos enfermos sabemos que vamos a morir, pero bueno, las mujeres, digamos que en el momento en el que cuidamos, ya sabemos, ¿no? O sea, somos muy conscientes de esa parte de vivir y morir. Sin embargo, pues el hombre blanco, ¿no? Joven y productivo, pues muchas veces ni lo sabe, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo muy claro son la construcción de los hospitales, en este caso los paritorios, donde efectivamente lo que tú ves es una sala de laboratorio donde tú trabajas sobre un cuerpo vivo, entre comillas, o sea, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Pero sin embargo ese cuerpo siente, padece, necesita calor, necesita una mano, necesita una luz natural, incluso quizá plantas, ¿no? Etcétera. Entonces nos parecía importante señalar la parte de la salud, de la arquitectura de la salud, que hasta ahora no se había hecho una reflexión como esta, ¿no? Sin embargo, o sea, en la siguiente, bueno, aquí también se ve, vale, sí, que antiguamente que se paría en casa y en muchas partes del mundo se sigue pariendo en casa, realmente existe ese espacio que abraza a la que va a parir, abraza al bebé cuando llega y abraza realmente a las personas que están en ese momento, ¿no? En ese proceso. Nos gusta siempre acompañar todo este discurso con casos que realmente tienen éxito, ¿no? Nuestro parecer, o sea, de decir, ostras, vale, sí, el urbanismo feminista le queda mucho, o a la arquitectura feminista, pero ostras, sí que hay ejemplos, ¿no? Que se están dando ahora y que nos indican por dónde va el camino. Vale, pues esto es la unidad de parto de Parra y Müller, que son dos mujeres que después de ser madres, las dos arquitectas, decidieron coger y decir, mira, vamos a estudiar esto y vamos a implementar en España sitios donde se pueda parir felizmente, ¿no? Sin la violencia obstétrica que existe, o sea, bueno, que claro, todo eso acompaña a otras muchas construcciones. Y bueno, pues esto es un ejemplo de una sala de paritorio que han hecho y pues comparado, estaría muy bien comparar las imágenes anteriores con esta en base a todos esos parámetros, ¿no? La luz, el aire, el color, el sonido, la temperatura, el paso del tiempo, las texturas, ¿no? Para que viéramos realmente cómo la emoción, que es algo muy vinculado a la mujer, es esencial a la hora de construir espacios y arquitectura y urbanismo, ¿no? La siguiente imagen, me voy directamente al otro estadio de la vida, ¿no? Que es el morir, porque realmente además tenemos aquí a Cris, que es una crack en la parte de la arquitectura de la vejez, ¿no? Y ha estudiado mucho esta parte de que parece que en los últimos años que te quedan de vida, no sé, parece que ya no importas en la sociedad, que no se te integre en la sociedad y que además se te vea otra vez como un animal el que hay que encerrar en residencias de mayores y ya ni te cuento si están enfermos, ¿no? O sea, hay un punto ahí en el que por la parte de la disciplina ha olvidado completamente esos espacios, ¿no? Y esa manera de tratar a estas personas que están a lo mejor más vulnerables o no. Sin embargo, hay personas a las que les queda un montón de vida todavía y pueden seguir disfrutando de ella, ¿no? Pero sí que necesitan quizás unos cuidados, etcétera. Vale, pues esto es un ejemplo de los centros MAGI que están por toda Europa, que se hacen, normalmente van adheridos o cerca de hospitales y es para hacer cuidados paliativos de enfermos de cáncer y acompañamiento a familias. Entonces, sorprende mucho realmente el diseño, o sea, yo estoy hablando directamente de diseño, de cosas que se pueden medir, que se pueden dibujar, que se pueden, ¿no? Porque al final me parece, nos parece en realidad muy importante ponerle imágenes y cuerpo físico, ¿no? A todo esto, porque si no, muchas veces no se construyen, no se hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues esta parte, pues eso, ¿no? Una cocina como que parece un comedor de casa. O sea, realmente ahí dices, me voy a poner enfermo aquí o me voy a poner enferma y me van a cuidar, no sé, me siento en casa, ¿no? O sea, la enfermedad no la voy a vivir igual. Soy una persona, ¿no? Tengo dignidad, me siento a comer a la mesa, tengo una cocina, si me quiero hacer un café, tengo esa parte, ¿no? Y luego,
En la siguiente diapositiva es una reflexión también de estos centros, tanto de hospitales, centros de salud, hablamos así de lo que es la arquitectura de la salud, ¿no? O, bueno, incluso de residencias para mayores, que siempre suelen ser complejos que están muy fuera de lo urbano, ¿no? Igual que los cementerios, o sea, partes, digamos, donde realmente nos hacen conscientes de que somos cuerpos que vamos a morir, ¿no? Que somos finitos. Muchas veces se despoja de la parte de la ciudad y nos resta parte de conciencia y realidad de vitalidad, porque saber que vamos a morir también nos hace más vitales, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos, el Hospital de Sant Pau de Barcelona o la Residencia para Mayores de Portol de Sant Feliu, en Portol, perdón, que están realmente dentro de la trama urbana y realmente esas personas que están allí o están enfermas o viven allí se sienten dentro de todo lo que sería la comunidad y el colectivo, ¿no? Que es de lo que hablaba también hace un momento esta Alexia. Y bueno, por mi parte ya estaría, o sea, sí, seguimos. Hola, bueno, entiendo que se me escucha bien. Vale, pues voy a hacer yo la última intervención. La conquista de los refugios colectivos. Bueno, puedes pasar, Cris. Vale, puedes pasar a la siguiente también. Vale, voy a hacer como una intervención final que se va a la escala más de territorio, pero que también va a ir tocando las otras escalas. Aquí tenemos como dos relatos, ¿no? El primer relato es la transformación de París por el barón Haussmann en el año entre el 52 y el 70, que estos fueron como las primeras regulaciones, o sea, el barón Haussmann se hicieron unas regulaciones jurídicas en las que se ha basado posteriormente todo el urbanismo. Y tuvo que ver con esa destrucción de todo un tejido urbano que había a pequeña escala. Todo esto empezó también con un tema higienista, ¿no? Con un tema de mejorar las ciudades para tener más calidad a nivel de salud, pero lo que hizo fue destrozar absolutamente todo un tejido social que estaba construido a través de estas calles pequeñas, a través de estas comunidades. Se hicieron estas grandísimas avenidas en las que pueden pasar un montón de coches, se regularizaron fachadas, se regularizó pues las alturas y eso, ¿no? También se destruyó todo el tejido que había. Y también tenía un sentido de control, ¿no? Esta es una intervención absolutamente hegemónica desde una visión hombre desde arriba, sin tener absolutamente nada en cuenta lo que está sucediendo. Y ese fue un poco el origen de todas las regulaciones posteriores que se han hecho en el urbanismo. Por eso también me parece como relevante traerlo. Y es una transformación, no son ensanches, ¿no? Es como que se coge una ciudad antigua y se transforma. Y luego, por otro lado, un siglo y medio después, ¿no? 150 años después, en el propio París, en la Rue de l'Oude, que es el centro, aparece esta transformación urbana a través del colectivo de los que se llaman hipervecinos, o la República de los Hipervecinos, que empezó poniendo una mesa de 250 comensales donde se invitó a todos los vecinos a sentarse y a empezar a dialogar y a hablar. Y eso se ha consolidado en un sentido activo y tienen una presencia en el barrio desde el punto de vista medioambiental, desde sanidad, desde espacios públicos y movilidad, ¿no? Incluso se plantean pues eso, comprar bicicletas para que haya bicicletas en los espacios, bicicletas eléctricas, o están dialogando con el ayuntamiento para poder poner tasas o poder votar qué tipo de comercios pueden entrar en el barrio o no. Entonces son como dos transformaciones absolutamente antagónicas. La segunda de la República tiene mucho que ver también con lo que Alexia nos contaba bueno, todavía estoy en la otra. Lo que Alexia nos contaba de que en realidad no hace falta transformar la ciudad, sino que en realidad hay que tejer esas redes comunitarias para generar otra ciudad en la que estamos, y ese es un punto, bueno, es como algo empoderador, ¿no? en lo que ahora nos podemos situar. Y bueno, estas serían como estas dos visiones. Ahora sí que puedes pasar. Luego, a una escala un poquito más cercana, el tema de la propiedad privada o la propiedad colectiva. La propiedad privada es un poco el germen o la base del capitalismo y del urbanismo. Y aquí voy a poner como dos ejemplos. Un ejemplo muy extremo, que es Nueva York, que el skyline de Nueva York está cambiando, se están construyendo rascacielos ultra finos, que en realidad no son oficinas, sino que son viviendas, y esto lo están haciendo a través de un hackeo normativo, porque en Estados Unidos se permite
comprar los air rights, que se llaman, que es en realidad el vuelo, ¿no? El permiso de vuelo. Se compran a los vecinos que no van a construir y por tanto permite que este edificio crezca y empiece a tener pues alturas, bueno, pues unas alturas muy elevadas. Esto también se hace a través de que lo que es la edificabilidad de las plantas de instalaciones no cuentan, no contabilizan, y después tiene un sistema estructural bastante complejo. Y lo que resulta es que son viviendas absolutamente vacías, que son viviendas carísimas y que solo son artefactos especulativos que pasan de mano en mano de ricos y que no producen ciudad, ¿no? Estamos hablando de, pues eso, de este tipo de arquitectura absolutamente pues, falocéntrica, ¿no? Y después, por otra parte, el hackeo que se hace también desde el colectivo, que serían lo que son el cohousing, que están, o sea, que uno no tiene en propiedad la vivienda, sino que tiene un derecho de uso. Esto se hace a través de que la vivienda y el solar es propiedad de una cooperativa y hay todo un diseño colectivo de los espacios, hay toda una gestión comunitaria en la que se decide cómo se diseña y se decide cómo van a ser esos espacios con sus flexibilidades y adaptándose realmente a lo que necesita ese colectivo. Este es el ejemplo de La Borda de Barcelona, que fue el primer cohousing y que supuso como un inicio a realmente repensar esa propiedad, o sea, realmente decir, somos propietarios cuando en realidad, pues eso, vamos a morir, y si en realidad tengo una vida que dura X, tiene sentido que yo tenga esto en propiedad o que luego pueda entrar otra persona a ocupar este lugar y a tener también ese bien básico cubierto como es la vivienda y también como es el colectivo, ¿no? A través de estos espacios. Luego también dentro de esta sensación de propiedad, de propiedad colectiva están también los comunales y los concejos. Los comunales son esos espacios de territorios comunales gestionados de forma colectiva que han desaparecido de nuestro imaginario, que aquí en España hay muchos en el norte. Y luego los concejos son también esos organismos de decisiones colectivas que están por debajo del ayuntamiento, pero que generan mucha autonomía y que también están en el norte de España, ¿no? Quiero decir, allí todavía existen, pero los tenemos desarticulados a nivel del imaginario. Y también interesante como recuperar esas prácticas que nos pueden hacer ir por otro camino y proponer por realidades nuevas. Y ahora sí, Cris, si quieres pasar. Y aquí también otras dos visiones antagónicas, también pensándose desde ese tiempo finito. La primera imagen es un búnker de lujo, que bueno, pues se están construyendo búnkers de lujo, gente que ve un apocalipsis climático para poderse salvar, o esos imaginarios sobre la terraformación de Marte, que significa también conquistar ese cosmos, ¿no? o ese planeta, ese universo. Y en el otro lado, pues esos refugios generados desde la ciudad construida, en la que en realidad se quita espacio a ese coche que que ha generado el espacio de una forma hegemónica, y de repente aparecen esos lugares donde relacionarse y donde convivir. El costo es muchísimo menor y beneficia a muchísimas más personas. Y encima también estamos haciendo espacios donde se emite muchísimo menos CO2, porque se está transformando la forma de movernos y la forma en la que habitamos. Entonces, evidentemente, siempre es pues, más deseable, ¿no? Pero al final es como que estamos conviviendo con estas dos realidades. Y ahora ya sí, Cris, si me pasas a la última. Y bueno, aquí el último es un poco más cercano, es cómo incorporar toda esa parte de lo no humano, y en la arquitectura ya están apareciendo estos elementos como es la teja casa pájaro o los ladrillos que permiten que las abejas puedan anidar, o una fachada donde se interviene también con agujeros para poder entrar pájaros, para que haya abejas, mariposas, plantas, etc. Y esto, bueno, pues es algo que está apareciendo y que se está introduciendo. Y también quería poner el ejemplo de este baño seco que construí con Ana hace ya unos años en Menorca, y que fue todo un proceso de construcción del material local, como la caña. La caña se tiene que cortar cuando la salvia está baja, que es en invierno. Entonces también hay toda una conexión a nivel de entendimiento de los ciclos, no solo del material, sino también del planeta.
Y bueno, también es como ese baño seco en el que nuestro desecho acaba formando parte del mismo paisaje, regenerándolo o ayudándolo. Entonces, esa comprensión de los ciclos y de cómo podemos construir y cómo podemos tomar decisiones en el diseño material a través de esta interconexión, pues bueno, me parecía como importante, bueno, pues traerla. Y nada, aquí acabo yo y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Delab. Le voy a dar paso al colectivo Ciudad de Trapo, pero antes os comparto una descripción también por Paloma Mateo y Camila Barrea Udali, que son integrantes del colectivo Ciudad de Trapo que van a participar en el debate. Una descripción facilitada por ellas. Ciudad de Trapo es un colectivo que busca desarrollar acciones para la construcción de nuevos hábitats con una mirada desde el feminismo, desde el feminismo de los cuidados. También os quería compartir que tanto con Paloma Mateo y Camila Barrea Udali llevamos ya conversaciones abiertas desde antes de la pandemia, que parte de esas conversaciones son las que han posibilitado que ocurran, ¿no?, estos debates ahora. Y esas conversaciones las he ido publicando en Futuridades Maternales, porque para mí es como un archivo epistémico de un montón de narrativas que me gustaría estar leyendo de manera aplastante en muchos lugares, y tienes que ir encontrando todos estos relatos como de una manera como casi marginal. Entonces, por eso la necesidad de publicar todas estas conversaciones. Entonces, en este ánimo de publicar todas las conversaciones en Futuridades Maternales, os quería leer unos párrafos tanto de la conversación con Paloma como de la conversación con Camila, para generar un poco de contexto de cómo la faloarquitectura viene como de un proceso largo, donde todas comenzamos a hablar, a abrir espacios, y espacios que están impulsados por el proceso de esa articulación feminista, pero también como que se va como asentando como una necesidad como de manera casi generacional de poder salirnos ya de la cultura falogocéntrica en la que hemos sido formateadas. El párrafo, ¿veis mi pantalla? ¿Sí? El párrafo que quiero leer, este párrafo, es un párrafo de la conversación con Paloma Mateo. En este párrafo dice: el zoom al detalle nos habla de esta violencia corporal que ejerce la arquitectura falocéntrica en Occidente. Transporte público con pocos asientos, aceras a cotas diferentes del pavimento, que un carrito de bebé o una silla de ruedas tienen dificultades para subir, pasos de peatones con tiempos mínimos para que personas con movilidad reducida puedan sentirse seguras al cruzar, falta de bancos o espacios de descanso en el barrio, la ausencia de sombra vegetal, de iluminación nocturna para protegerse del sol y no sentirse expuesta a violencias en la noche, ropa colgada en las fachadas porque un arquitecto hombre de clase media seguramente, cuerpo macho adaptado, no pensó que hace falta espacios en la vivienda para el ciclo de la limpieza, portales estrechos en los que el vecindario no puede pararse a interactuar, cocinas de dimensiones irrisorias aisladas del resto de la casa. Todos los detalles nos hablan de cómo la forma de ejercer arquitectura, faloarquitectura, supone una violencia cotidiana contra los cuerpos, especialmente contra aquellos que necesitan cuidados o los que están dando en situaciones de vulnerabilidad, cuerpos que están en situaciones de vulnerabilidad. También os quería compartir, a ver si me deja esto, os quería compartir un párrafo también de la conversación que tuvimos con Camila, en el que Camila señala que la lucha política entonces debiese ser la de liberarnos por medio del reconocimiento de nuestros cuerpos que dan vida, para desde ahí exigir los espacios adecuados para ellos y todos los procesos que desencadenan, como la crianza de las futuras personas ciudadanas. Si la arquitectura respondiese a ello, debería hacerse más pequeña, más acogedora, convertirse en hogar.
La práctica arquitectónica debería transformarse en proceso, alejarse de ser solo un resultado, acunar la vida en sus procesos. Esto me parece tan bonito, acunar la vida en sus procesos, me dan ganas de llorar. Y no se trata de hacer de generar una práctica hegemónica desde un pensamiento biologicista, ya que la reproducción social no depende solo del cuerpo femenino, sino de involucrarnos todos y todas en esta domesticidad que son los cuidados que la vida otorga y requiere en ciclos infinitos. Mira qué cosas más bonitas dice Camila. Liberarnos de las exigencias de la productividad sin sentido, abocarnos a cuidarnos todos y todas, haciendo una arquitectura que nos contenga y haga felices. Se hace muy difícil hacer arquitectura feminista si no cambiamos el modelo. Bienvenidas, Ciudad de Trapo. Hola, buenas tardes, horario español, mañana es horario mexicano. Muchas gracias, estuvo preciosa su presentación y muy interesante de la. Y muchas gracias, Luisa, por la introducción y por invitarnos a este debate. Voy a compartir la pantalla. Avisadnos cuando se vea, porque no vemos nada, ¿no? ¿Se ve? Sí, ya sé. Sí. ¿Qué lo pasé yo? Sí Vale. se ve, Camila. Súper. Ya. Bueno, dentro de este debate sobre la finitud de nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, la forma de hacer arquitectura antifalocentrista, queríamos, a través de un proyecto en el que estamos trabajando, que es un centro comunitario, hablar de nuestras experiencias, que si bien son muy diferentes, tienen ese núcleo en común que son los cuidados, que es una zona de exploración personal y profesional. Y bueno, nos conocimos casi que junto con la generación de Ciudad de Trapo, que es una colectiva que ahora mismo está un poco en stand-by porque son los ciclos frente al mercado, que es a donde deriva. Verde Azul es una empresa que trabaja bajo el modelo subsidiario de vivienda social que Cami fundó hace 13 años y yo formo parte. Y bueno, somos personas con tesis académicas, con vidas diferentes, pero como decíamos, hoy vamos a trabajar un poco cómo afecta a nuestra forma de entender el proceso de diseño. Entonces, la idea es poder explicarles, creo que ahí se va a iniciar y les podemos ir narrando. La idea es poder explicarles un proyecto en el cual hemos estado trabajando, también sus aciertos y sus fracasos, y cómo nuestras dos experiencias particulares y juntas, colectivas, se han enfocado en desarrollar este proyecto que queremos que sea. No sé. Bueno, ya, entonces, esta es una propuesta. El vídeo era un vídeo que se realizó para un proceso de concurso. Entonces vamos a explicar un poco el contexto antes de llegar a esa imagen objetivo. Claro, nosotros trabajando desde Verde Azul, nos llaman de un Quiero Mi Barrio, que es un programa estatal que se ubica en los barrios y está como 4 años trabajando en cada barrio. Esto depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Estado chileno. Y nos llaman desde este programa Quiero Mi Barrio, el equipo conformado por un arquitecta y un sociólogo del barrio Caupolicán Las Torres, de la comuna de Macul, está ubicado más o menos ahí. En el plano pueden ver, este es un plano porque, bueno, la ciudad de Santiago es una ciudad muy desigual. Este es un plano que muestra la distribución socioeconómica de la ciudad, donde obviamente lo más rojo es las personas con mayor poder adquisitivo, y mientras más clarito tiene menos poder adquisitivo. Nuestro proyecto se ubica acá en el punto negro. Nos convocan a un concurso a 3 entidades que nos dedicamos a trabajar en esto de conseguir subsidios y desarrollar proyectos a partir de ello.
desarrollamos conversación y escucha con la comunidad y 12 organizaciones de base que se iban a incorporar a estas 2 sedes sociales primarias para poder transformarlo en un centro comunitario. A partir de ello desarrollamos el proyecto y los vecinos y vecinas nos eligieron para poder continuar con el proceso y poder desarrollar el proyecto y postularlo a Serviu, que es el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Luego desarrollamos el proyecto, incluso con todas las especialidades, chocando con toda la normativa municipal. Con los presupuestos, que la inflación se nota mucho y nos permite poder imaginar un poquito menos otra realidad. Claro. Todo esto para poder concursarlo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y conseguir los fondos para construirlo. Resulta que en este momento quedamos inhabilitadas para poder presentar el proyecto, supuestamente porque el puntaje derivado de los niveles de pobreza y las zonas prioritarias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, algo así, como que no dan, entonces quedamos bajo el puntaje de corte. Esto también es porque dentro de la cantidad de recursos que maneja el Ministerio en estos programas se destina mayoritariamente a reparación de viviendas, y esto es espacios comunitarios, entonces es muy difícil ganarse estos fondos, pero actualmente estamos buscando otros fondos y vamos a perfeccionar nuestra postulación, o sea, seguimos en este compromiso con la comunidad. Claro. Ahora vamos a hacer un parón para hablar de la perspectiva de cada una y cómo finalmente fue el proceso de diseño. Una cosa un poco cíclica, un poco desastre todo, pero ahí vamos, fluyendo. Entonces, claro, empiezo yo a hablar. Yo me gradué hace 4 años en la Escuela de Arquitectura de Valencia. Este es mi trabajo de grado, que lo hice hace 5, en el que, claro, la Paloma con una enseñanza desde la academia totalmente machista arquitectónica, empezó a indagar y llegué a Dolores Hayden, que es una arquitecta estadounidense que ya en los 80 denunciaba el sexismo implícito en el suburbio urbano y esta división sexuada de los espacios y de los trabajos, que bueno, como ya lo habéis hablado, y además yo creo que vamos a ir hacia otro lado, pero bueno, lo importante es que a través de ese trabajo de tesis me pude dar cuenta de que me llamaba demasiado la atención la división tan grande, tan contundente entre el espacio público, el espacio privado y aquel doméstico que, bueno, Soledad Murillo habla de que es ya el reducto más aislante para la mujer y es el que realmente ha habitado, que no el privado. Entonces, en la tesis llegué a Joan Tronto, me encanta que Alexia también haya hablado de ella, porque me abrió mucho las posibilidades y me di cuenta de que a través de los cuidados podríamos empezar a generar una serie de espacios intermedios que rompiesen esa configuración tan tajante de público-privado, del binomio. Y entonces empezar a quitarle el valor, los juicios de valor a ambos espacios y dar cabida a través del marco arquitectónico a un encuentro vecinal sustentable. Y bueno, dentro de esa tesis, Dolores Hayden en los 80 se dedicó a destrozar una cuadra, una manzana de tejido suburbano, que serían 13 viviendas, gracias Cami por la asistencia, y decir, vale, ¿qué pasa si yo a este conjunto, a esta cuadra, le meto un programa de cuidado colectivo? Pues aparecen áreas de juego, huertas comunitarias, la tenencia de las propiedades permite unidades familiares diferentes, y si luego me voy a la escala del hogar, o sea, avanzo de la escala de agrupaciones y me voy a la del hogar, veo que también ese modelo de vivienda para la familia nuclear tradicional de 2 progenitores como que queda obsoleta y me da posibilidades de transformarlo en lofts, en otro tipo de composiciones habitacionales que permitan más modelos de unidad doméstica. Entonces lo encontré apasionante. Y claro, ahí llegué a mi siguiente tesis, que es la del máster. ¿Tesis? Vale. Y dije, vale, pues voy a coger esta idea de Dolores Hayden y lo voy a llevar a mi ciudad, porque tengo un espacio único, un espacio académico donde puedo estar un año dándole vueltas a todo esto de una forma que sé que en campo profesional no voy a poder. Entonces dije, vale, voy a basar mi tesis, mi proyecto arquitectónico en una cosa. ¿Qué pasa si el cuidado está totalmente colectivizado en la sociedad? ¿Cómo sería la configuración de esferas espaciales si me baso en esa premisa?
Entonces, desde el principio tenía muy claro que tenía que dedicarme a estudiar un poquito cómo es el límite perceptual de cada persona con respecto a su espacio, a su intimidad, y cómo sería ese contacto con la sociedad, porque además la sociedad va a tener más espacio, va a haber un ocio y una domesticidad totalmente colectivizados, va a tener mucho componente. Despazamos. Vale, como esto era todo una movida abstracta, que luego llega la parte de llegar a terreno, pero la parte abstracta dije, voy a basarme en diferentes modelos familiares que tienen diferentes necesidades de cuidado y diferentes premisas y configuraciones con respecto a su comunidad, y voy a asumir dentro de este ejercicio teórico abstracto que se pueden apañar entre ellas, que se pueden dar cuidados entre ellas por estar conjuntas en un espacio físico, y cómo si voy juntando redes puedo generar una especie de virus invasor que me permita introducirme en tejidos existentes urbanos, generando nuevos modelos y habitando en los antiguos. Entonces, con esto, ahí. Dije, vale, yo elegí una manzana de Ciutat Vella, del casco histórico de Valencia, que tenía un carácter muy patrimonial, con unas estructuras muy patrimoniales, y tenía un vacío en el centro, un vacío sin ningún tipo de uso, y estamos hablando del centro urbano medieval, donde hay una gran densidad y donde hay una gran falencia de espacios públicos comunitarios. Entonces dije, vale, pues voy a meter aquí mi comuna, voy a meter mi germen. Y me dediqué lo quería resumir un poco, porque todo esto lo que me importa es cómo ha configurado mi forma de entender los proyectos. Entonces, por un lado pensaba, si tenemos estos espacios socializados de ocio y domesticidad, sé que luego va a estar esa esfera mía propia muy importante, que además yo como arquitecta no puedo asumir, porque nos estamos basando en el conocimiento situado. Entonces, sé que tienen que haber mecanismos de autoconstrucción y de trabajo comunitario que permita a cada persona entender su esfera propia. Cada persona y cada unidad familiar, se componga como se componga. Eso también nos lleva a generar un montón de capas, como hablabais vosotras las de The Lab, un montón de capitas que serían espacios intersticiales, que son reguladores dinámicos de privacidad, porque al final, gracias a la psicología ambiental, es un ámbito que voy a seguir estudiando, creo que es muy importante que tengamos un total control de cuánto exponemos y a cuánto accedemos, tanto visual como sonoramente, para poder sentirnos cómodas en el espacio que habitamos. Entonces, van a ser muchas capas en este proyecto. Y bueno, esa autopercepción, de nuevo, ese llamado a tu identidad, cómo quiere responder, cómo se quiere comportar con respecto a la comunidad. Entonces tendríamos las lógicas populares de construcción, John Bracken y su teoría de los soportes, que me parece vital, que es esta reflexión de cuánto tiene que dar la arquitectura de una forma un poco inamovible, bien para comprimir los recursos, para no generar desechos, que luego esa lógica de autoconstrucción pueda meterse, transformar, pero tiene que haber siempre una parte que sea dada, no sé, por una tendencia en cooperativa, como un marco importante. Y luego la psicología ambiental, que llamaría a esa reflexión de cada individualidad que conviva en la comuna. Entonces, bueno, voy a mostrar algunas imágenes, porque lo que me importa era, si teníamos una manzana con construcciones tradicionales del casco medieval español, yo lo que hacía era introducir una serie de pasarelas por donde irían los soportes de Bracken, y aparecen una serie de espacios intersticiales como son los patios y una serie de terrazas y patios íntimos que permiten separar las viviendas, que es lo moradito, lo espontáneo y autoconstruido, de lo que la arquitectura propone, que serían espacios de socialización, cocinas, baños, lavadoras, todo eso en una especie de burbujas. Y también exterior e interior, para que cada persona pueda elegir cómo le acomoda más vivir. Y bueno, hice ahí, que esto ya fue como la rayada máxima, un catálogo habitacional donde iba buscando a gente que me dijera cómo le gustaría vivir, o sus abuelas, iba haciendo un muestreo. Y por necesidades iba viendo cómo habitarían dentro de ese soporte inamovible que yo como teórica había metido. Entonces era muy rico, porque te permitía ver cómo pueden coexistir muchas unidades familiares generando la red de apoyos. Este caso, por ejemplo, era si abajo había una familia monomarental y arriba una monoparental.
Entonces tenían, aquí este es el de abajo, un patio semi privado para ambas familias, aquí una terraza, bueno, la vivienda de abajo y arriba una segunda terraza y otra vivienda. Este ejercicio también permitía mucho desde el ecofeminismo hacer un ejercicio de disminuir nuestro consumo y nuestra necesidad de espacio, porque si ya tienes tanto espacio socializado no necesitas tanto espacio interno, tanto espacio íntimo. Está esa reflexión. Y bueno, esto está súper pixelado, pero fue el bichito final que quedó, donde vemos toda la manzana y cómo esto configuraba un nuevo tejido dentro de ese existente con una serie de equipamientos que funcionaban como un llamado de atención y que además acaban de redondear el programa habitacional. Y bueno, lo importante de acá es esa ruptura con las esferas espaciales y cómo aparecen nuevas profundidades y nuevos matices que de verdad creo que se filtran en todo lo que he estado desarrollando desde entonces. Y bueno, no sé, creo que me he enrollado un poco, pero tendríamos este mundo abstracto del TFG y del TFM y luego en la práctica profesional, que yo según acabé llegué a Santiago de Chile, a los meses conocí a Cami, nos lanzamos a muchas cosas, ha habido mucho trabajo con comunidades cuya directiva eran mujeres, mujeres con triples jornadas, mujeres con una construcción del autosacrificio brutal, pero mujeres geniales, mujeres bacanes. Ha habido un estallido social, ha habido una pandemia donde el espacio público se nos sustrajo totalmente en Santiago, no se nos permitía salir. Ha habido una serie de sucesos bastante cargados de negatividad y han habido una serie de procesos míos propios que también dentro del proceso migratorio, de esta pérdida de libertad de la pandemia y de cosas de salud mental, a mí me están llevando a encontrar mi propio espacio íntimo de individuación. Entonces como que siento que todo esto abstracto que entra dentro de la lógica academista no deja de ser insumos para conformar mi ser en el mundo y mi ser en la profesión. Y ahí le doy la palabra a Cami. Ah, bueno, esto se me fue, pero perdón. Nada, es ese proceso de lo que hablaba antes a cómo en mi práctica actual, en la práctica, por ejemplo, con el centro comunitario, se va desarrollando. Es decir, si yo estaba pensando en lógicas populares de autoconstrucción, de cómo la gente quiere construirse, en esta sede ha sido muy importante cómo querían convivir, pero también dando espacio a entender las tensiones que tienen y a las posibilidades que tienen en el futuro con el nuevo cobijo arquitectónico. Este edificio que les vamos a enseñar es un soporte de todas estas actividades, pero entendiendo esa flexibilidad y ese conocimiento situado de cómo la usan y la autopercepción que tiene la comunidad de sus organizaciones y de sus relaciones. Es súper importante dar cabida a eso y la escucha activa de todo lo que tenga que contar. Y ahí. Bueno, yo soy Camila Barro Daily. Lo mismo, Ciudad de Trapo, Verde Azul, una tesis, una vida. Yo voy a partir por el caos vital propio. 2018, inicio el magíster, mi tesis, finalmente en maternidad y crianza en la ciudad, desde una perspectiva de atmósferas del cuidado, teoría, atmósferas afectivas, y yo le metí cuidados. 2019, estallido social, había alcanzado a hacer algunas entrevistas, las otras las tuve que hacer online. Pandemia, a mi hermana Javi, que tenía 34 años, le da leucemia, me embarazo de mi hijo Emilio, 8 meses después muere mi hermana, nace mi hijo, 2 meses después, todo esto imbuido en proceso constituyente, además de algo que no puse acá, que es una lucha que hemos tenido por defender un huerto, que era como parte importante de nuestro soporte urbano, de crianza, de salud mental y todo en la comuna de Providencia, donde resido. Luego de todo esto, logro terminar mi tesis de maternidad y crianza en la ciudad, alcancé a entrevistar a mi hermana Javi, que dejó a una hija de 2 años y medio. Fue un proceso como muy duro, porque además yo no la pude ir a ver porque estaba embarazada, había pandemia, entonces digamos que estaba entre la vida, la muerte, nuestro futuro político, la pandemia, la inflación, etc.
El plebiscito constituyente sale rechazado. Eso, ¿qué más les puedo decir? Este año, hace 2 semanas, se cumplen 2 años de la muerte de mi hermana. Doy fin a la pandemia, acá se dio semifin, pero yo por lo menos ya le doy fin a la pandemia, y mi hijo Emilio cumple 2 años. Todo esto en el continuo doméstico, trabajo, crianza, tesis, vida, etcétera, etcétera, etcétera. 2022. Entonces, ¿qué aprendo desde mi tesis sobre maternidad, ciudad y atmósferas del cuidado? ¿Qué aprendo sobre el proceso constituyente? Tratando un poco de desenrollar todos estos años. ¿Qué aprendo sobre la pandemia, la biopolítica y el encierro? ¿Qué aprendo sobre la muerte de mi hermana? ¿Y qué aprendo sobre mi segundo embarazo, mi puerperio, mi crianza, mi pareja, etcétera? Sobre la tesis, bueno, les cuento que en la tesis, ese dibujo es la portada de la tesis, que es un dibujo que hizo una amiga artista que era de mi grupo de mamás, con el que logré sobrevivir mi primera etapa de mamá, sobre un relato que escribí yo que se llama Vivir en un piso 15, porque yo vivía en un piso 15, que me gustó mucho porque es esa sensación como de estar como en una pajarera, como con tu guagua encerrada y tener que bajar muchos pisos o ascensores para poder llegar al pasto o a algún lugar bonito. Entonces aprendo el tema de la relevancia de los procesos vitales y los ciclos. Esto entender, esto imaginarte a tu mamá criándote a ti misma y etcétera, esa revalorización de quienes te cuidaron. El impacto de ser un umbral y soporte de la vida de un otro u otra, reconocerlo y sentirlo realmente en toda su dimensión. Poder ver a través de mis hijos la diversidad humana en todo sentido, en etaria, en estados psicoemocionales, en estados psicosociales, en estadios sexuales, mentales, madurativos, en estados relacionales. No somos siempre las mismas personas, en ese sentido incluso laborales, vivenciales, físicas y espirituales. Entender que hay diversidad entre personas y entender que esa diversidad también se aplica para uno y una mismo. La existencia de una infinidad de ser y estar en el mundo y la precariedad de nuestra existencia, que a mí me impactó mucho cuando leí de Judith Butler, esto de que esta como redefinición del ser, que tiene que ver con que necesitamos de lo que no somos para ser. Lo encontré brutal, porque de alguna manera te libera de esta carga de autosuficiencia que nos ha impuesto el modelo y que en el fondo es a lo que uno se supone que aspira, y si no eres autosuficiente, no puedes, no vas, no correspondes. Entonces eso yo lo encuentro fundamental y me lo voy a tatuar. Claro. Ya, la importancia de lo público, del hacer tribu. Eso fue fundamental y en casi todas las entrevistas salió. Yo mi tesis la basé en unos relatos que hicieron un montón de mamás, 11 mamás, 12 mamás. Ahí están las ilustraciones, no me voy a meter más, pero si quieren ir a los relatos, está ahí en la página crianzaenlaciudad.cl. Todos los ilustró esta mamá artista y todavía me falta entregar estos relatos a las mamás que participaron. Entonces, esto llevándolo al centro comunitario de Macul. Nos aterrizamos. Espacios, la necesidad de espacios que tengan la flexibilidad de albergar una diversidad de prácticas comunitarias y personales. Comunitarias y personales. ¿Cómo podemos lograr eso? Espacios que alberguen la conversación, la escucha, el compartir con otros y otras. Espacios de calidad para poder cuidar en conjunto, para apoyarse mutuamente, un poco lo que decía de la Paloma de los soportes, cómo este centro comunitario y los centros comunitarios que podamos hacer en el futuro funcionan como soporte para poder cuidar en conjunto. Los espacios y sistemas comunitarios como condición de posibilidad para tener maternidad y crianzas sanas. Sí, le tratamos de dar como ese enfoque. Después, y voy a ir agregando para no tener que repetir todo, ¿qué aprendo sobre el proceso constituyente? Obviamente la necesidad de escucha, la soberbia de las teorías y la intelectualidad, que a mi parecer se impuso mucho por sobre las realidades de la mayoría de las personas, y pongo algo así como
esta intelectualidad y estas teorías que cubren como un manto la complejidad y diversidad de las realidades. Porque de repente nos compramos tanto las teorías que al final no vemos lo que realmente sucede. Entonces, tener siempre mucho cuidado con eso, incluso, o sea, en nuestro quehacer arquitectónico y en la vida en general. Y esa tendencia me parece que es altamente patriarcal, ponerla así en rojo. Entonces, en el Centro Comunitario de Macul, esta necesidad de espacios que propicien las relaciones y el diálogo comunitario y político barrial. Entender ese diálogo comunitario y político como algo necesario e importante de considerar. Después, ¿qué aprendo sobre la pandemia y la biopolítica y el encierro? Que definitivamente somos seres sociales, relacionales y emocionales, eso lo viví totalmente en persona. La importancia de los espacios de encuentro en lo público y en lo privado, como nos desgarraron de esos encuentros, la verdad que las consecuencias han sido, ya hay estadísticas, no las tengo acá, pero hay estadísticas de la salud mental, por lo menos acá en Chile, como un impacto así brutal. El cero valor otorgado a los trabajos domésticos y a la niñez, que se mostró, se vio en el fondo en toda esta recarga que tuvimos las mujeres al trabajar, al tener como el trabajo doméstico, reproductivo y productivo todo en el mismo espacio, y la niñez, por lo menos acá en Chile, no he tenido tiempo ni espacio ni nada para poder investigar en otras partes, pero acá en Chile, en los 2 años de pandemia, nunca se dio espacio, nunca se dio permiso para que los niños pudieran salir a pasear, permiso que sí tenían los perros, y eso hasta lo tengo como una espina clavada en el corazón, algo hay que hacer con eso. La relevancia de habitar lo público y de revisar en lo personal la relación con aquello que sentimos como íntimo y privado. Porque podemos estar en lo público y lo privado en términos de propiedad, pero no necesariamente sentirnos en intimidad o en exposición. Eso es súper importante como de poder trabajar en la arquitectura, y eso obviamente tiene mucho que ver con el vínculo que uno genera con la comunidad que va a habitar luego esos espacios. Entonces, para el centro comunitario, es trabajar estos espacios de transición, que muy bien lo hace la Paloma en su tesis, estos espacios de transición entre lo público y lo privado, generar espacios intermedios que enriquezcan las atmósferas afectivas que nosotros mismos generamos como naturalmente. En el fondo, nosotros como humanos y humanas ya generamos atmósferas afectivas, ya tenemos relaciones de cuidado. Entonces, ¿cómo estos espacios de transición pueden dar lugar a ello? Después, ¿qué aprendo sobre mi segundo embarazo? Que todos y todas nacemos diferentes, que se puede amar a más de uno, que siempre se puede necesitar más ayuda, es infinita la necesidad de ayuda, que los hermanos se pueden amar si uno les enseña el camino, y esto en el fondo como esto de ser protagonista del desarrollo de un otro, que en mi caso son dos otros, cómo uno puede educar de alguna manera o como guiar esa relación, que sí se puede hacer, y eso sí siembra para el futuro, digamos. Y la suma importancia de estar en las vidas de las personas que nos rodean. Yo soy fiel defensora de estar por lo menos, no sé, 3, 4 años con los niños, les niñes, más presente, digamos, no daycare o jardín infantil todo el día. Entonces, para el Centro Comunitario de Macul, espacios que apoyen las maternidades y crianzas de quienes conforman la comunidad, permitiendo tratar temas también como los roles de género y la sexualidad en las parejas. Muy importante. ¿Y qué aprendo desde la muerte de mi hermana? Que somos seres finitos, que podemos estar o no estar en este mundo de un momento a otro, constituyéndonos en una huella para la vida de otros y otras. Eso de la huella me quedó muy... Porque todas las cosas que mi hermana dejó, bueno, ya era música, sus canciones, todo lo que dejó es importante ahora para mí. Entonces, que el desgarro psicoemocional y psicosocial y emocional que implica la muerte puede implicar a la vez una liberación, un soltar aquello que parecía eterno y permanente. Entonces, para el Centro Comunitario de Macul, la importancia de rescatar todos esos recuerdos, espacios para recordar desde la posibilidad de velar a una persona que nos deja, que de hecho en los otros centros comunitarios que estamos armando nos han hablado harto de que se ocupan para velorios, estos espacios, hasta la posibilidad de guardar objetos, pintar murales, frases u otras expresiones. La arquitectura puede dar cuenta de aquello de diversas maneras.
Bueno, y finalmente esta reflexión de que los espacios que habitamos y que nos apropiamos son transitorios, como estar siempre conscientes de eso. Nuestra apropiación es efímera y tiene un tiempo finito que no conocemos necesariamente, entonces, cómo tanto como habitantes como arquitectas podemos tener eso siempre como presente, como tener esa generosidad de saber que estamos por un tiempo nada más. Claro. Ya, nuestro proyecto, Volvemos al centro. Centro Comunitario Macul. Tenemos aquí una hermosa imagen objetivo. Bueno, este centro, como comentábamos antes, se nos llamó a concurso, junto con otras 2 entidades patrocinantes, que es una empresa que funciona con los subsidios. Y este fue el anteproyecto que les mostramos a la comunidad. Pero claro, antes de las imágenes objetivo, yo creo que esta imagen revela la cuadra, la manzana en la que se inscribe, es este espacio de aquí. Ahora mismo son 2 casetones, en una hay una junta vecinal y en otro hay un centro de madres, hay una bodega por ahí detrás, y bueno, la idea sería rearmarlo entero porque tiene problemas de termitas. Entonces, con esos parámetros fuimos a ver a la comunidad, una instancia de encuentro, y fue súper bonito porque empezamos a hablar de que no era solo el centro de madres y la junta vecinal, sino que es que el centro era usado por 12 organizaciones en total. De cultura, de adolescentes, de adultos mayores, de fútbol. Había una gran riqueza aquí, insertada aquí, semanalmente, con sus horarios, sus conflictos, su convivencia. Y fue muy bonito porque empezamos a hablar de cómo debían ser los espacios y se generó una reflexión general que no nació en nosotras, sino me acuerdo que era una vecina que se llamaba Lucía o Sofía, que decía, es que claro, este proyecto que vamos a hacer no sería mío para mi organización, sería para nosotros, para el barrio. Y nos pareció muy, muy power en su momento y fue el leitmotiv del proyecto. No mío, para nosotros. No mío, para nosotros. Entonces, nos plantamos a la hora de diseñar que había unas necesidades iniciales, contaban originalmente con 2 sedes, una cocina en cada una, un baño y unas bodegas. Pues teníamos que mantener eso. Aparte, tras esa instancia de encuentro, consensuamos con las organizaciones que lo importante más que nada es que hubiera espacio de almacenaje en este centro comunitario. Claro, pasó ahí de ser una sede a ser un centro comunitario, hubo un cambio de concepción. Espacio de almacenaje para que todas las organizaciones estuvieran incluidas en el proyecto. Y el diálogo con el barrio ha sido vital, el trabajo del programa Quiero mi barrio, porque llevan 2 años de los 4. Entonces tienen unas mejoras propuestas y tienen mucha información levantada. Y todo eso fueron insumos que pudimos entender enseguida. Y todo esto, desde nuestra sensibilidad, todo lo que venimos hablando, nos dimos cuenta de que era súper importante para nosotras trabajar esas capas mediante 2 patios. Uno pavimentado más social, que conviviese con una placita que estaban planteando en la calle 1, que es a donde da la sede, y un segundo patio asociado al juego y a las infancias y a esta voluntad de más intimidad, que estuviera protegido, sobre todo para las reuniones del centro de madres y para facilitar la conciliación de activismos y organizaciones con los horarios. Y bueno, todo eso basado en sustentabilidad, participación y la viabilidad técnico-legal. Y aquí tenemos la planta del anteproyecto. Ahora no ha habido cambios, obviamente, pero queríamos mostrar esta, que es la que mostramos a la comunidad. Lo que es la vereda, la acera, sería el proyecto que está promoviendo Quiero mi barrio, con esa placita. Y con otra entidad, otra oficina. Y nosotros estamos aquí en este predio. Claro, en esa parcela. Este es nuestro espacio de desarrollo del proyecto. La plaza semipública, que dijo Paloma, la plaza más íntima que pensamos nosotros que puede servir en el fondo para estar con niñes, claro, para compartir más íntimo, y esta que tiene, entonces, pensamos primero en privilegiar las relaciones, entonces, esta relación, cómo nosotros podemos de alguna manera hacer permeable este edificio, que se pueda entrar por distintos lugares. Claro, como la propia organización de las organizaciones, oye, me es redundante, pero muy, muy fluctuante, que permita todos esos cambios. Y además nos permitía aprovechar la vegetación existente, que nunca lo decimos lo suficientemente alto, pero todo el arbolado ya lleva muchos años ahí, creíamos que era un valor muy importante mantenerlo. Y pasamos a... Sí. Claro, y ahí vamos a mostrar un poco el juego arquitectónico. Al final son estrategias, pero
necesitábamos permitir la flexibilidad para todas las organizaciones. Desde esas 2 sedes un poco desplazadas, podíamos pasar a un gran salón, por ejemplo, para los velorios, para cumpleaños, si quieren hacer bingo, baile, lo que sea, tienen un gran salón con espacios exteriores y como salas subyacentes. Un evento semipúblico. Claro, como una muestra de arte, porque también hay gente que hace grafitis, había toda una idiosincrasia ahí que puede darse de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser un evento de carácter público que ya invada el espacio público per se y convoque al resto del barrio, quizá gente que no transita de normal por el centro comunitario. Pueden darse de forma simultánea, es lo que también nos parecía muy importante. Con un cumpleaños infantil. Claro. Por lo cual pusimos las cocinas también pegadas a los patios, cosa de que pudiera uno cocinar las cosas para comer, los niños estar jugando afuera o adentro. Claro. Pero en el fondo estos paneles móviles nos permiten poder dividir o unir los espacios, claro, o 4 reuniones, por simultáneas, de 4 organizaciones. Después, claro, esto era llamando un poco a lo que yo venía rescatando de mi tesis, y voy a ver pisa. Respecto a los soportes, aquello inamovible, entendimos que estaba el programa flexible, que eran las salas, y el programa inamovible, que eran los baños, las cocinas, los bloques, que era este espacio de almacenamiento, y las bodegas. Y claro, esos soportes te permiten que dentro pueda, no sé, vivir la anarquía, porque tú estás facilitando esas condiciones. Y con respecto a la participación, la expresión y la memoria, estamos planeando hacer una serie de murales con la comunidad, que eso estaría dentro del plan de habilitación social, aparte de un trabajo de jardinería exterior. Y en esos murales han salido temas muy, muy potentes, como por ejemplo la idea en el principal, que sería el de la plaza pavimentada, que es que se dibuje la historia de la toma, porque es un terreno que se tomó y luego se radicalizó, pero primero se tomó. Entonces, es un espacio de memoria, de valorización de lo precario que fue y de lo que han conseguido hasta ahora, y de incluso comunicación con nuevos y nuevas vecinas. Y bueno, este es el patio de niñez, que nos encanta. Esos con árboles, un mural X. Claro, con los árboles existentes. Esta sería la visión con la diagonal de todas las salas abiertas y cómo esos soportes permiten que se use, y una visión nocturna que también creemos que es muy importante, porque además es muy importante el valorar la vida, y cómo estos proyectos además ayudan a generar nuevos imaginarios de posibilidades en la comunidad. Es muy, muy potente. Eso sería. Sí, ahí nos quedaríamos, nos hemos enrollado, pero... No, pero sí. Bueno, ha sido muy emocionante. Yo, sobre todo cuando el repaso vital que ha hecho Camila ha sido bastante conmovedor. Muchas gracias por esa generosidad. Paloma y Camila, muchas gracias. Tenemos 10 minutos. Les estoy preguntando al equipo de disidentas si nos pueden dar 15 minuticos más, por lo menos para poder cruzarnos alguna pregunta. Yo tengo una pregunta preparada para que la pensemos, os la voy a compartir aquí. Y por cierto, el centro maravilloso, ¿eh? En serio, se me disparan mil direcciones. Os voy a compartir esta pregunta y ahora vemos el tiempo que tenemos, ¿vale? Para compartir. ¿La veis la pregunta? La pregunta es si es éticamente posible seguir reproduciendo unas prácticas arquitectónicas falocentradas, macho-expropiatorias, las cuales sostienen las estructuras externas que posibilitan el abuso sistémico sobre nuestros cuerpos vivos, sobre los cuerpos necesitados de cuidados, sobre cuerpos en interdependencia, sobre nuestras fuerzas vitales, sobre nuestras fuerzas vivas,
si éticamente es posible seguir sosteniendo este tipo de prácticas. Porque sería interesante cómo a nivel normativo, hablábamos en el debate anterior sobre la macho-burocratización, ¿no? Y las macho-rigideces que impone como todo el sistema, como todo el aparato normativo. Sería interesante, bueno, a mí me parece urgente, que de alguna manera lo normativo también pudiese absorber estos debates que estamos hablando. O sea, incluir como generar, que entre todas pudiésemos generar otras estructuras éticas desde las que mirar. Y otras estructuras éticas desde las que establecer lo posible y lo no posible como parte del pacto social. Como lo normativo es lo que establece hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, y es un sistema de organización social, ¿no? Todo lo normativo para eso sirve como una manera de organizar según el pater-estado. Pero me parece como interesante pensar si éticamente seguir este tipo de prácticas que nos expropian y abusan de nuestras fuerzas es algo que en algún momento podría asumir también toda la estructura normativa, y así que se obligue desde lo normativo a pensar un tipo de arquitectura que no expolie ni robe ni reproduzca el abuso sistémico. Os dejo aquí esta preguntita. Si queréis dejo de compartir pantalla por si a alguien le apetece contestar, se lanza a contestar algo. Dejo compartir pantalla. Yo puedo, a ver, respondiendo un poco a esa pregunta, sí. ¿Es ético o no es ético, no? Pero sí que en cuanto a lo normativo, sí que es verdad que por lo menos por ahí por el norte de España sí que se están haciendo ahora muchos planes de género que se incluyen dentro de un desarrollo urbanístico, o sea, sí que se está llamando a colectivos feministas a que hagan propuestas o que entren dentro de procesos de participación y de generación de documentos más institucionales, ¿no? Por decirlo así. Incluso la normativa de habitabilidad de vivienda en el País Vasco ya está a punto de salir, si no ha salido ya, pero sí que ha tenido todo un respaldo detrás de, pues de una guía de género, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero que sí que creo que todo lo que hemos hecho, bueno, yo he hecho muy poco, ¿no? Pero todo lo que se ha ido haciendo estos años con lo que son la lucha feminista, ¿no? Y todos estos desarrollos, bueno. Ay, que se ha colgado, Ana. Se ha colgado. Se ha colgado. Se ha colgado de... Si queréis sigo yo. Sí. Contestando, que ya que Ana hablaba sobre el norte, yo estoy en Pamplona. Nos regalan 15 minutos, ¿vale? El equipo de Disidenta, porque tienen que pasar a otra cosa, a otra actividad. Yo quería así brevemente comentaros de si es ético, o sea, claro que no es ético si no incluir en todos estos planes, en toda la normativa, todas estas cuestiones. Y os voy a contar una experiencia personal que yo durante unos años estuve en el Ayuntamiento de Pamplona trabajando en el área de movilidad, dirigía la movilidad aquí en Pamplona. Entonces decidimos hacer un plan de ciclabilidad que es planificar todo donde iban a ir todas las vías ciclistas de Pamplona de aquí a 10, 15 años. Y me acuerdo que vinieron el equipo que había contratado, la consultora, y me presentaron el plano de dónde iban a ir las principales vías. Y yo les dije, ¿qué están uniendo estas vías? Porque lo que estaban haciendo es unir el centro de la ciudad con los centros comerciales, con los centros de trabajo y ya. O sea, estaban considerando la movilidad obligatoria, la que va a los centros, a universidades, y las que van a la definición más clásica de movilidad obligatoria. Estaban dejando la movilidad de los cuidados en un segundo plano. Y yo me acuerdo que les dije, esto no lo vamos a aceptar. Ahora mismo tenéis que revisar todo este planeamiento y tenéis que incluir
quiero que incluyáis todos los centros de salud, quiero que incluyáis todos los supermercados, quiero que incluyáis todos los centros aquellos que sostienen los cuidados en esta vida, porque eso es movilidad obligatoria también. Y lo hicimos y de repente en aquel plano tan pequeño surgieron miles de conexiones que se estaban quedando fuera de ese plan de ciclabilidad. Y yo creo, sinceramente, que no es ético estar en posiciones como ser responsable de movilidad o hacer un plan de ciclabilidad y dejar ese plano reducido a la mínima esencia de la movilidad productiva. O sea, no es ético ya. Y quien lo haga está dejando a la mitad de la población o casi toda la población fuera de su planeamiento. Eso queda con dar. Y sobre todo que es posible hacerlo. Yo saqué ese plan de ciclabilidad adelante. Es posible. Luego me lo metieron en un cajón, también es verdad, con el cambio político. Pero ese plan existe. Camila, Paloma. Ya nunca había puesto una manita arriba. Claro, hablando de movilidad y cuidado, nos pasó en Ciudad de Trapo que 2020 se nos habían pausado muchos proyectos y nos presentamos a un ideatón que se llamaba Ideatón Volver a la Calle del Banco Interamericano de Desarrollo. Y queríamos hacer nuestra postulación al concurso era hacer un proceso participativo de elaboración de mapeos colectivos para ubicar ciertos puntos de inseguridad o de precariedad, negligencia urbanística en las rutas de los cuidados. Es decir, analizar un par de barrios y ver en qué puntos podíamos generar sombreaderos, bancos, espacios de descanso, porque eran espacios de espera. Todo muy elaborado desde la humildad, desde el conocimiento situado, desde esta voluntad de generar nuevas éticas en los procesos de urbanismo táctico. Bueno, pues ganamos junto con otros 5 grupos y se inició un proceso que llamaron la incubadora y nos desmontaron el proyecto porque no era un hito, porque queríamos construir después del proceso y ellos querían primero, y voy a decir ellos, querían un hito. Entonces nos obligaron a reformularlo, tuvimos muchos debates de si renunciaron al premio y dijimos, vale, ¿por qué no aprovechamos? Hacemos un hito, un algo efímero, lo que sea, unos grafitis por aquí y por allá, y generamos un llamado a un mapeo colectivo online. Y hacemos toda una campaña de sensibilización sobre la movilidad del cuidado, con infografías. Un planteamiento diferente, como intentando sacarle provecho a la oportunidad, pese a que nos la habían desvirtuado. Bueno, pues después tuvimos que renunciar porque no respondía a las lógicas realmente territoriales y por lo tanto llegó un momento que dijimos teníamos que renunciar desde el principio porque nos desvirtuaron la lectura ética del territorio. Y fue una gran experiencia darnos cuenta de que incluso en estos espacios que se habla de innovación participativa, el feminismo y el conocimiento situado son etiquetas, son merchandising, pero no te permiten entender estos nuevos procesos que hay que generar. Fue un súper aprendizaje. Sí. Camila, ¿tú vas a comentar algo o le doy paso a Arantxa? No, Arantxa. Arantxa. Gracias, compañera. No sé si se me oye hoy directamente. El micro. Disculpo los ladridos de vez en cuando. Perdón. Disculpa. No es ético. A mí me parece ya como las preguntas me parecen tan fáciles, ¿no? Porque que no son nada fáciles, lo sé, pero me parece que están tan bien contextualizadas y el debate está planteado con unos términos tan enriquecedores que es así de fácil, ¿no? Y yo siempre añado como lo urgente. A mí de la sesión de hoy, también interesantísima, me quedo con un montón de cosas. Me quedo con una pregunta también que vuelve un poco a la del principio del primer debate, creo, en parte, pero hoy lo he visto más claro, es cómo salir de estos espacios de lo social, lo vecinal, los centros que están gentrificados y los tenemos que volver a ocupar con proyectos tan maravillosos con los que habéis compartido, y cuando entramos en los centros de macho poder, en los parques tecnológicos, en todos los sitios esos en los que yo quiero ver espacios de celebración de cumpleaños y velorios, ¿no? ¿Qué hacemos? Para mí es urgente eso, cómo entramos. Luego, ¿cómo se nos cuela lo pulcro? Me venía también esa imagen tan potente del primer día de
la acumulación, la lucha contra la acumulación del polvo, ¿no? Que me pareció una metáfora que todavía me resuena. Y yo veo en los diseños lozas o sitios en los que no hay tierra negra o barro marrón o amarillo y me genera, me inquieta, ¿no? Y creo que se nos cuela. Y luego, sí es verdad, porque me da en la línea de flotación de mi activismo y no puedo dejar de problematizar un poco con la idea esta, y además la he estado también rumiando con otros ejemplos que habéis puesto. No sé si no es una idea también un poco macholiante, que me encanta también jugar con los conceptos que crea Luisa tan maravilloso. No sé si es una idea un poco más macholiante esto de imitar las condiciones de la vida, ¿no? Y no dejo de pensar en ese proyecto de Parra y Müller, que por supuesto ha sido un hito en el tema de la asistencia a los partos aquí en España. Pero claro, España, un Estado heredero directo del fascismo sin depuraciones, en las que todo lo que conseguimos son prebendas, ¿no? Y una reforma arquitectónica en la línea de lo que ya se viene haciendo hace muchísimos años, ¿no? En países en los que, por ejemplo, la asistencia al parto en unidades dirigidas por matronas, no hospitalarias o en casa, ¿no? El parto en casa son derechos básicos de las usuarias. Aquí de pronto nos juega a veces a la contra, y la creación de esos espacios que desean imitar al hogar se vuelve en contra de las decisiones de aquellas mujeres que deciden seguir pariendo en casa, ¿no? En un estado en el que bueno, la violencia institucional empieza por la no garantía del derecho a decidir, no garantía económica, no garantía jurídica, porque no está establecido por ningún sitio, y termina en enviar la policía al domicilio de mujeres que están pariendo en casa con o sin asistencia. Eso debería de ser lo mismo, pero asistidas por sus matronas, y las obligan por la policía, que eso ha pasado aquí, no ha pasado en Hungría ni en Polonia, que son casos ganados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que está pasando aquí, y esperemos que se termine ganando allí también, ¿no? Pero me parece también problemático, ¿no? Como, por un lado, la solución de imitar procesos, esto de las redes, ¿no? Para asistir a personas que viven mayores solas y tal, el tema de los nacimientos, cómo imitar, pero a la vez cómo no enredarnos en sus fantasías, ¿no? Ahí os lo dejo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Arantxa. ¿Alguna se anima más? ¿Alguna se lanza? ¿Se anima a comentar algo? Bueno, pues si no veo ninguna mano levantada, os voy a compartir de cierre la información del debate 3. ¿Así hay una mano levantada? ¿Sí? ¿Queréis vosotras, Camila? Camila. Sí, perdón, no le había puesto el volumen. Sí, es que me parece súper interesante la intervención de Arantxa, porque efectivamente, por lo menos lo hablo como desde el quehacer arquitectónico, y que nos ha pasado con el desarrollo de este centro, y que también no nos pasa, o sea, que hay como camisas de fuerza, como que cuesta muchísimo desarrollar lo que uno querría desarrollar, por un lado por las normativas urbanas, qué sé yo, o sea, por las exigencias también de las instituciones, que a veces son muchas, que a veces son pocas, etcétera, pero también porque hay un montón de cosas que las personas ya dan por sentadas. O sea, por ejemplo, yo trabajé post-terremoto 2010 muchísimo reparando casas con sistemas constructivos tradicionales de adobe, muchísimo, reparamos como 160 casas, las que reparamos, porque las que catastramos fue así como muchas, y lo que más notamos fue esta pérdida de las culturas constructivas, que lo que hacen es que en el fondo debilitan estas edificaciones, estoy hablando de la tierra, el polvo, qué sé yo, porque, o sea, por un lado está esta pérdida, el mercado ha sido como muy bravo, muy fuerte en introducir todos los materiales prefabricados y en el fondo hacer entender a las personas que eso es lo bueno, que eso es lo
lo permanente, en lo que es bueno invertir. Por un lado, lo sólido de alguna manera, que es un poco lo que habla la Angarita del busto y lo sólido, como Lo que... vernáculo también. El busto Claro, y que el es como- pellejo, ¿no? Exacto, Busto y en el pellejo. fondo cuesta mucho por un tema como, no quiero decir cultural, quiero decir como de nociones de las personas, poder trabajar con edificios, por ejemplo, en tierra, con algún sistema constructivo en tierra. Uno, porque hay que mantenerlos permanentemente. Dos, porque hay que tener conocimiento del sistema constructivo para poder estarlo reparando permanentemente, para poder intervenirlo. Y tres, porque sí, como que no hay un reconocimiento de los sistemas tradicionales que se apropian del polvo, que trabajan con la tierra, no hay un reconocimiento, o sea, si uno tiene, por ejemplo, una casa de adobe, vale muchísimo menos que una casa en ladrillo. Y todas esas como concepciones, preconcepciones se anidan en las comunidades. Entonces, como que yo siento que hay que tratar de dar las luchas que podemos dar y las otras dejarlas fluir, como que al final igual uno es parte de una masa de personas que está en esa dirección y tratar de hacer lo que uno puede, lo mejor posible, y el resto, porque si no uno se pega cabezazo contra las murallas y vamos a terminar todas con depresión. Eso es lo que te quería decir, pero me encantó tu comentario, como muy, muy fino. Gracias. Tenemos que cerrar, que nos han dado 10 minutos de más. Os comparto la información del debate siguiente. ¿Lo veis en pantalla? Que haremos el 16 de noviembre, cómo articulamos espacialmente las necesidades propias al territorio de lo íntimo. Va a ser muy, muy potente y hermoso. Las cuales sociohistóricamente está ubicado en el hogar o mal llamado espacio doméstico, con la politización pendiente de todos los trabajos de cuidados no nombrados que se acumulan en estos espacios, como centro de trabajo o unidad productiva de mantenimiento de los cuerpos vivos. Este debate está suscrito al territorio que Camila y yo hemos ido amasando y haciendo de ida y vuelta, llamado la arquitectura como reflejo de una organización política de la vida, donde lo íntimo yace oculto y desvalorizado. Aquí os dejo, os doy las gracias a Camila, a Paloma, a Alexia, a Ana, a Paula y a Cristina. Muchísimas gracias a todas, un abrazo enorme, y el vídeo quedará colgado en el Facebook y luego en el canal de YouTube de Disidenta. O sea que podemos seguir revisitándonos si queremos. Un beso enorme a todas. Gracias. Un beso a todas. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todas, un gusto. Chao, que estés Eso, muy chao, bien. muchas Buenas gracias. noches.